Bueno, empezamos nuevamente. Nos ha distraído su compañera. No me distraigan, pues, me hacen perder el hilo, ¿ya? Sean buenitas y bonitos. Entonces estábamos hablando sobre la importancia, más que todo lo importante que es la planificación y también el control. Las otras dos fases también son importantes, ¿no? La organización y la dirección o la ejecución son importantes. Pero la planificación nos va a arrojar una idea y el control nos va a arrojar lo que es eh, el cumplimiento de esa idea que tanto hemos anhelado, ¿no? Entonces, por otro lado, decimos dentro de los conceptos que sus compañeros les han podido vertir a muchos, para nosotros como, ¿se puede decir por favor sus micrófonos apaguen? Para nosotros, el control como estudiosos, ¿no? Basándonos en teorías de otros autores, se puede decir que es una ciencia de la administración, es una parte de la administración. Se habla de control para referirse a una de las principales funciones administrativas, junto con la planificación, la organización y la dirección, la cual tiene como cometido asegurarse de que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a lo planificado, o evaluar la eficacia de los resultados obtenidos, es decir, su grado de proximidad con el ideal esperado. Las dinámicas administrativas de control usualmente implican la obtención de información respecto al proceso empresarial y los resultados y la aplicación de la corrección, que sean permitidos para enmendar los errores y maximizar la eficiencia. Se trata de un mecanismo de retroalimentación del sistema organizativo que depende para operar de 3 pasos previos, sobre todo de la planificación, etapa donde se fijan las expectativas y las metas. En teoría, una organización cuyos procesos y resultados se ciñen más a lo planeado será mucho más eficiente que otra que se salga del carril. Este concepto es largo, pero nos da a entender prácticamente la importancia también del control. ¿Qué es el control y por qué es importante el control? Al ser una ciencia de la administración del control, y más que todo ser, como se dice, una parte fundamental para poder llevar a cabo lo que es la planificación, controlar la organización y la dirección, esta va paulatinamente a darnos, tal vez a muchos nos va a dar beneficios, a otros les va a dar una idea de fracaso, ¿ya? ¿Por qué les digo idea de fracaso? Porque en algunos negocios las expectativas pueden ser grandes. Por decir, voy a poner mi tienda de zapatos, me va a ir bien. Resultado, veo un mes, nada. 2 meses, nada. Algo está pasando. Y el control, si yo realizo un control desde la planificación, hago un estudio de todo lo que hemos hecho sistemáticamente. Y si yo he cumplido al pie de la letra todo lo que he planificado, entonces quiere decir que mi proyecto posiblemente ha estado mal encaminado desde un principio. Pero también me puede arrojar de que ha habido algún, ¿cómo se dice? Alguien que me ha entorpecido el desarrollo de la planificación o organización o dirección, alguien que ha metido la cuchara y posiblemente me ha dicho, no, compra estos zapatos de mujer, esto vas a vender. Y yo he comprado y ahí es prácticamente donde ha sido mi error, ¿no? Entonces, ahí dice en nuestro concepto que yo les voy a mandar después, dice que nos va a ayudar a que ya no nos volvamos a salir del carril. Muchas veces de los fracasos empresariales uno aprende y el desarrollo para próxima planificación es más óptimo, ¿no? Entonces decimos, así los procesos de control permiten no solo medir el rendimiento organizacional, sino además establecer juntamente los estándares de calidad idóneos para ello y además evaluar y tomar las medidas correctivas pertinentes.
El proceso de control idóneo es en este sentido que debe ser económico, flexible y preventivo, pero además, lo hemos dicho, debe responder a los objetivos organizacionales trazados. Se puede vertir con todo esto un control de calidad. Podemos hacer el control de calidad, por ejemplo, en el lado de nuestro producto que estamos vendiendo. 1. 2. Se puede hacer el control de calidad en el sentido humano, en las personas quienes nos ayudan a repartir nuestro producto. Se puede hacer un control de calidad en la materia prima que estamos utilizando. Se puede hacer un control de calidad también en la eficiencia de las autoridades. Entonces, como les decía, existen muchos tipos de control dentro de una empresa, pero hemos visto de que los conceptos siempre nos dicen que vamos a medir los estándares o las perspectivas, de la empresa, ¿no? Ahora, si vamos a poner, a ver, esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si vamos a hablar, por ejemplo, de distintas características del control, nos va a arrojar una serie de características, como su compañera ha indicado. Muchas veces pueden ser 7, 8, 9, 10, 2, hasta 15, ¿no? Pero nosotros nos vamos a basar en unas cuantas que más o menos son direccionadas a lo que es la contabilidad, ¿ya? Primero, nos dice que es importante el control. El control es de suma importancia, ya que incluso es mejor que los planes. Puede ser desviado y puede no cumplirse según lo deseado. Es importante tanto para mantener el control de los planes que se debe cumplir como para vigilar los cambios de ambiente y cómo se desarrollan los trabajadores en el medio laboral. El control puede servir para crear y obtener una mejor calidad, enfrentarse a los cambios, agregar valor a los productos o servicios que se producen en una empresa y facilitar el trabajo del equipo. Muchas veces en nuestras instituciones gubernamentales, no sé si ustedes han visto, hacen una rendición de cuentas trimestral. ¿Será esa rendición de cuentas una parte del control? Sí, Listen. ¿Por qué? ¿Quién me ha dicho? Ya, Yo, Listen. Daniela, ya, Yo dime. creo que ahí informan, ¿no? Todo lo que se hizo, todas las actividades que se tenían planeado, si se llegó a cumplir, ¿no? Cómo salió, ¿no? Creo que por eso hacen las rendiciones de cuentas. Esa rendición de cuentas, tanto en la gobernación como en la alcaldía, es muy necesario y es más, debería de ser mensual. Lo hacen trimestral y las oficialías o las direcciones, bueno, trabajan todos, ¿no? Secretarías, direcciones, pero las oficialías son los que presentan los trabajos, los avances de trabajo, o si es que existe, por ejemplo, una nueva planificación, ¿no? Entonces, todas las organizaciones tienen que tener un control mínimamente trimestral. Tendría que ser mensual. Es como cuando uno pone un negocio y cierra caja al terminar su producto, ¿no? De vender. Les hablo de negocios pequeños. En las casetitas, ¿qué hacen? Por ejemplo, en las casetitas de hamburguesas. Ellos se controlan por la cantidad de producto que han sacado, de pan más que todo, ahí es donde se dan idea. Dicen, he comprado 300 panes y ¿cuánto he vendido de hamburguesas? He vendido 200. Bueno, mi ganancia ¿cuánto es? Anoto. ¿Cuánto he comprado esto? Allá, capital, ¿no? Ellos dividen su capital, lo ponen a un lado, su ganancia a otro lado. Y ellos utilizan una frase que es común.
El capital no se toca ni aunque te estés muriendo. El capital tiene que estar nomás ahí, ¿no? Es más, el capital puede tener un incremento mínimamente de un 25 a 30% de la ganancia, ¿ya? Lo demás, bueno, puedo yo reinvertir o directamente pagar sueldos, todo eso es lo que me compete, ¿no? O puedo guardármelo, ahorrar también, ¿no? Entonces, en las empresas grandes o instituciones grandes, el control es tan efectivo que uno se va a dar cuenta con eso si se están realizando los planes o los proyectos que uno ha indicado en el inicio de una obra. Por ejemplo, cuando ha cambiado el alcalde, muchas obras se han dejado a medias, ¿sí o no? Muchas, ¿no? Y algunas lo han terminado como sea. Esas obras, yo creo que a fin de año ya se van a estar rompiendo, deshaciendo y van a tener que volver a restaurar y eso. Botar, pues dinero, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar el control. ¿Quiénes generalmente realizan el control, chicos? Los auditores, los contadores. Ustedes tienen que saber esto del control como resto, ¿ya? La planificación y el control es su parte, como se dice, su parte profesional de ustedes. En la planificación ustedes opinan si se gasta o no se gasta. Y en el control ustedes juzgan la malversación de fondos que haya habido en cualquier institución. ¿Ya? Ahora, si hablamos, por ejemplo, como decíamos, de la importancia, también existe pues características del control, como les decía sus compañeras, ¿no? Su compañera decía, uy, hay un control harto, dice. Por eso le pregunto 2, 1, 2. La primera que yo he podido ver para ustedes es que deben ser oportunos. Una característica es ser oportuno, o sea, en el momento adecuado. Un control es oportuno cuando se dispone de él en el momento apropiado. Los registros contables, balances, estudio de resultados, resumen financiero, etcétera, son relevantes y precisos e históricos por naturaleza, ya que son preparados desde que el periodo se ha cerrado, desde que el periodo ha iniciado y se ha cerrado. Con frecuencia, estos informes son gran utilidad para la planeación, pero por lo común son inadecuados como informes de control, porque no son oportunos. La manera óptima de información para control deberá de pronosticar desviaciones a las normas o bases antes de que éstas ocurran. En la práctica, rara vez se logra tal propósito, pero debe hacerse todo esfuerzo para informar sobre desviaciones de normas, mientras los eventos en cuestión están aún en proceso. ¿Esto qué nos dice? Que los de controles tienen que ser oportunos. No quiere decir esto que nosotros entorpezamos, o sea, entorpezca una ejecución. Si bien la planeación ya nos arroja datos, esto tenemos nosotros que controlarlo con la organización, ¿ya? Y con la ejecución, con la dirección. ¿Por qué? Porque puede ser de que estemos percibiendo tal vez una malversación de gastos o tal vez estemos viendo compra de producto inadecuado que nos va a hacer gastar más. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de esos proyectos. A ver, si no me equivoco, de su compañera Obdulia, es una empresa financiera, ¿no? Lo que está haciendo. Obdulia. Sí. Financiera, ¿no? Por ejemplo, su compañera Obdulia en su trabajo ha presentado, por ejemplo, dice, ella en su misión es dar credibilidad, más que todo, y dar, dice, recursos económicos a personas que lo necesiten. Ya. Abre su entidad financiera, ella da los préstamos necesarios, está trabajando bien durante la primera semana.
tiene mucha gente para dar créditos, ¿no? Y resultado de que ella ya ha prácticamente ya instalado su infraestructura, ya tiene sus sillitas, ya tiene los cajeros, ya tiene la seguridad, ¿no? Que necesita, ya tiene las computadoras, ya tiene las calculadoritas, ya tiene los registros, el sistema, todo está. Pero se había olvidado, por ejemplo, su compañera de ir a sacar un permiso a la alcaldía. ¿Qué va a pasar? Te van a clausurar. Te van a clausurar. ¿Y cuánto de multita le van a sacar? 600 creo que dicen actualmente. Para una entidad financiera es más, porque eso se hace en UFBs, ¿no ves? Entonces, va a ser una multa que prácticamente que va a tener que pagar la Obdulia, pero ¿qué va a hacer? Es un gasto inruso. Prácticamente ella por no darse cuenta, por no contratar un asesor jurídico que le asesore y por no poner en la planificación, tengo que contratar un asesor jurídico para que haga las legalizaciones correspondientes. Prácticamente ese sueldito que podía pagar al asesor jurídico va a triplicar su multa. Uno, dos, al ver cerrada la entidad financiera, se van a asustar la gente, no va a querer nadie, tal vez va a haber apertura de créditos también ahí, no van a poder ir y no van a querer ir, ¿no? Y va a empezar a generar desconfianza. Entonces, el control que le dice, el control le dice de que tiene que ser en los momentos y lugares oportunos. ¿Qué quiere decir? Ni bien esté abriendo la Obdulia su instalación, su director o gerente tiene que empezar a hacer el control de funcionamiento de la empresa. ¿Ya? Primero, ¿qué? Tiene que ver la planificación, qué cosas se han planificado, qué cosas qué metas se han trazado, qué cosas se están delimitando, todo tiene que ver. Cuando ya están abriendo, tiene que ver el gerente de que se esté cumpliendo al pie de la letra. Tiene este problema, sea la primera, segunda semana, él inmediatamente se da cuenta en el momento oportuno, inmediatamente tiene que iniciar lo que es las inscripciones, las legalizaciones de su empresa, ¿no? Por eso es que se dice acá, con frecuencia estos informes son de gran utilidad para la planeación, pero por lo común son inadecuados como informes de control, porque no son oportunos, que quiere decir, estamos haciendo la planificación y no tomamos estrategias sobre este tipo de problemas. Y ahí prácticamente no lo vemos tan importante. Decimos, no, no es oportuno tratar esto porque todavía recién estamos ejecutando la planificación, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y la manera óptima de información para el control debiera pronosticar las desviaciones a las normas o bases antes que ocurran cualquier tipo de problema. Entonces, el control nos está diciendo acá que tiene que ser en la planificación, control en la organización, control en la dirección y tiene que haber un super control en el control. A eso me refiero, ¿ya? Por otro lado, nos dice otra característica, seguir una estructura organizacional. La función de control no puede sustituir una estructura orgánica. Los buenos controles están bien relacionados, ¿ya? Con la estructura orgánica y muestran su eficiencia, así como los procedimientos y cuando estos tienen un diseño de función. El enviar la información al gerente o jefe de área es una forma efectiva de hacer factible una práctica de control al más bajo nivel posible de la empresa. Cuando nosotros hacemos un seguimiento estructural orgánico, ¿qué quiere decir? A los distintos departamentos que ejecutan los planes, entonces estamos prácticamente realizando de alguna manera, como en otras palabras dirían, estamos fisgoneando su tarea de los que lo están ejecutando.
Lógicamente, tenemos que hacer un control de estructura orgánica teniendo en cuenta que solamente podemos observar. Y cuando nosotros veamos algunas deficiencias, podemos dar información. Pero si todo está yendo bien, no damos ningún informe. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, otras características, ubicación estratégica. Dentro de la ubicación estratégica nos dice que no es posible fijar controles para cada aspecto de un organismo, aun cuando éste sea de pequeño o de mediana magnitud. Por lo tanto, es necesario establecer controles en ciertas actividades de la operación siguiendo un criterio estratégico. Les decía, una empresa de otra varía mucho. Las empresas pequeñas no es necesario hacerles un control de magnitud, simplemente esas empresas pequeñas van a darse cuenta de su problema que tienen. En el día se pueden dar cuenta si son negocios pequeños, ¿no? O en la semana, por ejemplo, los restaurantes, todos ellos arrojan directamente, no hay venta, les sobra la comida, ¿no? No hay venta, entonces directamente ellos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de buscar distintas estrategias de venta también para resarcirlos una pérdida, porque la comida al día siguiente guardada no se vende, aunque algunos lo hacen, ¿no? Pero para estas actividades lo pueden hacer en el día, sus controles. Entonces yo para el día de mañana, para no desperdiciar, prefiero preparar más poco y trataré de ver, de ofertar mis productos para que no me ocurra lo mismo del día anterior, ¿ya? Entonces voy a ver distintas estrategias para poder vender. Les decía, una idea, por ejemplo, el día de la nevada, no estaba vendiendo el hamburguesero de mi casa, no estaba vendiendo y el pobre decía, ¿qué voy a hacer? No estoy vendiendo. Estaba nevando, estaba haciendo frío, la gente no estaba viniendo. Entonces, un método de uno de los vecinos, creo que estábamos ahí inmediatamente, ¿quién quiere hamburguesas? El señor de las hamburguesas del esquinita está vendiendo con harta papita, con yapita, ¿no? Entonces ya, ahora los medios sociales nos ayudan también a cumplir esas metas. Inmediatamente se han noticiado y toda la gente ese ratito, cuando hemos salido ya la segunda vez, ya estaba lleno su caseta, ¿no? Vendiendo del señor así en Nevada y todo, pero la gente, si te van a dar más artista, entonces para que venda y así no le sobre el producto, ¿no? Es una estrategia también. Y la ubicación también así de estratégica en el momento adecuado. ¿Qué quiere decir? La ubicación estratégica de la mercadotecnia que lo usa en la junta vecinal, ¿no? Otra característica, un control debe ser económico. Este punto se refiere al aspecto de que cuando hay un control excesivo, este punto puede ser gravoso o provocar un efecto sofocante en el personal. Muchas veces, cuando existen ese tipo de controles que no son tan particulares, por ejemplo, de llamar la atención en las empresas privadas, no se da mucho esto, pero en las empresas públicas sí. Por ejemplo, cuando hacemos un control en las empresas públicas, esto significa de que tenemos que poner una denuncia y que se proceda a una auditoría. La auditoría es un control, ¿ya? Entonces, estos empiezan, como se dice, a cavar hondo hasta en el último personal. Hacen un estudio no solamente de su trabajo, hacen hasta un estudio personal de los trabajadores para poder encontrar las fallas que está teniendo esta empresa o esta organización. Por eso es de que cuando el control debe ser económico, tiene que ser primero por las personas que están alrededor. ¿Ya? El gerente es el que debe de hacerlo, los directores, los técnicos tienen que hacerlo primero, antes de llamar a gente de afuera, porque sí o sí vamos a salir perjudicados y eso sí es un costo para cualquier empresa. Ahora, hasta acá se ha entendido, chicos. Dicen el ¿Vale? tema de la ubicación estratégica, un poquito no le he comprendido, Liz. Ya. Vamos a ir a la organización estratégica.
Entonces, nuevamente. Bien. Dentro de la organización estratégica, acá, por ejemplo, yo he puesto por la ubicación estratégica, pero no siempre es una ubicación estratégica, sino puede ser algo, es un control que hacemos interno y externo que hacemos, ¿no? En nuestras ventas cuando tenemos las empresas. Por ejemplo, tú del área que ayer, por ejemplo, los domos, ¿no? Si tú vas a hacer un control a tu empresa, a los hoteles de domo, tienes que hacer un control de ubicación estratégica. ¿Por qué tienes que hacer esto? Puede ser que tus domos estén mal ubicados en la zona y como en el Salar hay mucha tormenta, mucha lluvia, estos puedan inundarse, ¿no? Y tú no has previsto esto en la planificación. Si no has previsto, te va a generar un costo y una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué está la ubicación estratégica? Para que tú hagas el estudio dentro de la planificación, no dentro de la ejecución, por si acaso, en la dirección, tampoco en la organización, en la planificación ya tendrías que hacer tu ubicación estratégica, siendo de tu trabajo de los domos. ¿Por qué? Porque si no, aquí te va a generar pérdida, ¿ya? Y esta pérdida, por ejemplo, te va a establecer, puede ser, ciertos parámetros de desmotivación, ¿no? Hacia tu empresa. Ahora, si bien no solamente vas a hacer de ubicación, puedes hacer también un control de ubicación estratégica de tu personal. Por ahí tú vas, como decías, voy a contratar recepcionista, gerente, voy a contratar guías, por decir, y por ahí te contratas guías empíricos que no te van a poder ayudar porque los guías empíricos solamente se basan en distintos documentos y no se basan en ciencia. Entonces, puede ser que uno de tus guías le digas, por más de que sea sabido y conozca el Salar, le mandes con un grupo pequeño de turistas y se pierda o le ocurra algún tipo de accidente o se enferme. ¿Por qué? Porque tú no has hecho en tu planificación, no has hecho el estudio personológico de esta persona. Si es sana, si tiene conocimientos, no has hecho. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta gente? No has ubicado estratégicamente a este tipo de personal. O sea, la ubicación estratégica puede referirse a la estructura empresarial, puede referirse al personal, puede referirse a tu producto, ¿ya? Puede referirse también al mercado donde estás ofreciendo. A eso se refiere la ubicación estratégica. ¿Algo más? ¿Alguien? Ya. Miren, tengo un videito que les voy a presentar ahorita sobre lo que es la ubicación, pero ya nos va a sonar otra vez el timbrecito, creo. Entonces terminaremos teóricamente con esto y de ahí vamos a ver el video, ¿ya? El control nunca puede ser completo. Las variaciones de las expectativas es inevitable. La función de control debe enfocarse hacia el mantenimiento de un equilibrio dinámico dentro de los límites permitidos del plan. Es evidente que la función de control consume recursos. Por tanto, se debe prestar especial atención al análisis de costos, beneficios de los sistemas de control. Más que todo esto se refiere a que se gasta tiempo, sí, en el control, dinero también, ¿por qué? Porque vas a dotar de recursos a las personas que hagan el control. Por ejemplo, a ustedes les van a tener que pagar como contadores para que hagan el control de las facturas, el control mismo de todo el reglamento que lleven a cabo de las empresas. Es un gasto, pero este gasto es válido. Yo prefiero tener un contador o un auditor que esté constantemente conmigo, indicándome cuáles son mis fortalezas y debilidades, que después tenga que asumir responsabilidades que van a hacer 2 o 3 veces más el gasto de mi empresa, ¿no? Entonces, a eso se refiere. 5. Revelar tendencias y situaciones. Los controles que exponen la situación actual en una fase específica de una actividad son
relativamente fácil de preparar, ya que solo son necesarios los controles que muestran periódicamente la actividad por controlar. Aunque tales mediciones muestran una visión de la situación presente, no revelan necesariamente la tendencia de la ejecución. Por ejemplo, el informe de producción mensual no expone si la producción está incrementándose o decreciendo. Esta limitación de los informes periódicos se supera con el método gráfico de presentación de muestras sucesivas, mediciones con las que se forma una línea de tendencia o bien se presentan los datos en forma de tabulaciones, incluyendo cifras de acumulación en la fecha indicada. ¿Qué quiere decir esta característica? Revelar las tendencias situacionales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mostrar gráficamente con ciertos parámetros de altas y bajas, no solamente mensualmente. Por ejemplo, si no hacemos las gráficas, mínimamente tenemos que hacer hoy, día lunes, hoy día jueves, 19 de agosto, para aquellos restauranteros, yo he atendido, por decir, 40 clientes. De los 40 clientes tengo que hacer un rastreo en qué tipo de alimentos he vendido más, ¿no? Hago ese estudio. El día de mañana, si va a cambiar mi menú, también lo puedo hacer. Entonces, voy a medir los parámetros de esta semana con los parámetros de la semana que viene. Y ahí puedo ver en las mediciones de ventas y de las compras, mismo que yo use, que yo haga gasto en las materias primas, voy a ver ahí mis deficiencias tal vez, o tal vez voy a ver virtudes grandes que tiene mi empresa, ¿no? A eso se llama revelar tendencias de situaciones. Las situaciones, por ejemplo, de no venta pueden ser porque ha habido marcha, porque ha habido por ahí paro. Entonces, ese tipo de situaciones me va a llevar a que yo genere nuevas estrategias dentro de mi planificación y tomar en cuenta este tipo de inconvenientes que puede perjudicar a mi empresa. ¿Ya? Por otro lado, existen técnicas y estándares de control. Por ejemplo, les decía dentro de las características, estas 5 vamos a ver, ya que son las más importantes para ustedes por el lado de contable. Existen más características, pero es también dependiendo a la empresa que se van a formar. Las empresas financieras, por si acaso, los que están haciendo, tienen un montón de características. Prácticamente de ellos creo que son 25, 26 características que tienen para los que trabajan con dinero, ¿no? Y las inversiones no solamente pueden ser rentables o no rentables, los préstamos, perdón, no inversiones, los préstamos pueden ser. Hay muchas instituciones de que prestan el dinero y la gente prefiere no pagar, no les pagan, así les meten a la cárcel, embargan la casa o los bienes de las personas, pero al embargar no rescatan a veces ni el 50% del préstamo, ¿no? Entonces, por eso el control en estas entidades financieras tiene muchas características. Lo propio son en aquellas empresas grandes, por ejemplo, en las industrias. La industria minera también tendría que tener muchas características de control, pero las que más se sugiere, por ejemplo, para las empresas industriales, son pues los controles oportunos que deben de ser secuenciales, si es posible, a diario, porque se saca por ejemplo, de acá, hablando de la minería, se saca el mineral a diario, entonces ellos hacen un control a diario, y no solamente hacen ellos los controles, sino las cooperativas hacen los controles. Aparte de las cooperativas, hay una organización del gobierno que no me está acordando ahorita el nombre, ¿ustedes se acuerdan? Los que van a declarar, ahí se va a declarar cuánto de mineral se está sacando. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Le regalo 5 puntitos.
No es Fidecoin, creo, no sé, dicen. No es el AHAM, dicen. El AHAM creo que. Listen, su micrófono está apagado. ¿Qué se llama? Creo que es gracias. Ahorita a ver, me voy a hacer guiar con nadie se acuerda también para poderme ayudar. Es una institución donde van a dejar las cartillas, si no me equivoco, de las toneladas de mineral. Estas son encargadas de fiscalizar a las cooperativas y a las empresas mineras. Y eso hace de que sea un control constante por carga de mineral. En las empresas industriales, ya en los ingenios, todo eso, los controles generalmente llaman controles jornaleros, ¿qué quiere decir? Debido al trabajo que ellos van a cumplir tanto en el aspecto humano como en la transformación de los minerales, ¿ya? Entonces, como podrán ver, en esta área de la industria tienen que hacerse sí o sí controles oportunos, ¿ya? Por otro lado, cuando hacemos, por ejemplo, proyectos de gran envergadura, como decíamos, de hoteles, restaurantes, sí o sí tiene que haber controles de ubicación estratégica, porque trabajamos directamente con gente, nuestro mercado, nuestro producto puede ser tangible o intangible. Si hablamos de tangibilidad, por ejemplo, los restaurantes comen, palpan toda la comida, no se deleitan con. En cambio, si estábamos hablando de algo intangible en el lado del turismo, lo que miran, la naturaleza, claro, lo faltan todo eso, pero los aspectos esenciales de la naturaleza, por ejemplo, el aire, esa respiración, ese olor especial que tiene la naturaleza, todo eso es intangible, pero al turista le atrae y le gusta, ¿no? Convivir, por ejemplo, estos últimos como son el turismo rural, de aventura, todo eso, eso beneficia mucho a este tipo de control. Por otro lado, se debe realizar siempre un control efectivo en cada empresa, ¿ya? Para eso, tenemos distintas ¿cómo se llaman? Técnicas y estándares de control. Dentro de las técnicas de control administrativo, bueno, nos dice que son metodologías que recopilan y utilizan información para evaluar el desempeño de los diferentes recursos organizativos, como humanos, físicos, financieros. Y también la organización es en su conjunto a la vez las estrategias organizativas perseguidas. La gestión es un tanto un arte de cómo una ciencia y la administración y sus funciones siguen evolucionando para mantener al día los tiempos y la función de control administrativa también avanza al paso del tiempo. Esto, por ejemplo, nos dice que tenemos que tener técnicas. Como les decía, algunas empresas pueden tener técnicas diarias, pueden tener técnicas semanales, mensuales, a todo eso se refiere. Como ya se nos está terminando un minutito, en la siguiente clase vamos a entrar directamente con el video y ahí vamos a poder disipar toda la teoría que hemos hecho ahora. Entonces vamos a poder ver. En el videito también se muestran otro tipo de características por si acaso, ¿ya? Pueden tomar apuntes. Entonces, en la otra clase vemos el video y pregunto a los que se quieran ir ganando puntajes. Bueno.